Con gusto estamos de nuevo para poder compartirles algunas ideas que nos permitan ubicar y comprender más el papel que tenemos como padres de familia, como varones, como hombres, como cabezas de muchas de nuestras familias y evidentemente de lo que nosotros aportamos, podemos aportar a nuestras familias y evidentemente a la comunidad y a nuestro mundo laboral, a nuestro mundo social. Vamos a empezar con un tema que me parece muy importante que los hombres tengamos cada vez más claro, el tema del respeto, el tema de la convivencia con la alteridad, con los otros, con los demás, porque antes se tenía más la idea de uno manda y el otro obedece, uno es el líder y el otro es el seguidor, uno es el patrón y el otro es el que tiene que someterse. Y eso que sí fue y que existió en la realidad histórica de la relación hombre y mujer, se ha venido ajustando a los tiempos actuales de tal forma que hoy no buscamos que alguien mande y que alguien tenga el poder por encima del otro. Nos estamos refiriendo, para empezar, a la esposa y evidentemente también hacia los hijos. Y esto es un ajuste conceptual que nos lleva a entender muy bien el término de autoridad. Y el término que tiene que ver con la autoridad comienza también con el ejercicio adecuado de los valores que nos comprometemos a practicar en nuestra vida. Y por eso inicié con el respeto tan fundamental y tan importante. Pero vamos a ese tema de la identidad. La identidad tiene que ver con un aspecto que nos va a ayudar a comprender el por qué hemos de practicar valores de respeto, de paciencia, de tolerancia. Resulta que la identidad es simplemente reafirmar lo que ya nosotros somos. Es curioso, pero de verdad no existe en el planeta ni en la historia otra persona igual a ti. Alguien se podrá parecer, tal vez algunos rasgos semejantes o similares, quizás incluso hasta digas, uy, de verdad que en mucho pensamos por el estilo, pero finalmente todos somos únicos, distintos e irrepetibles. Eso es lo que nosotros llamamos identidad. Es decir, como una carta de identidad es algo que marca la pauta de quién eres tú. Y vamos, la huella digital o la lectura del iris de tu ojo, pues marca también el que no hay dos huellas digitales iguales en la historia de cualquier ser humano a través de los tiempos. Y por eso, desde el punto de vista mental, emocional, también es importante que reafirmes tu forma particular de pensar. Claro, esto no es exclusivo solo de los hombres. Implica, evidentemente, que todos los seres humanos tengamos muy firme nuestra propia identidad. Y viene al caso el que tú seas capaz de saber bien quién eres por un factor que sí es crucial en la transmisión, en la educación, en la enseñanza hacia tus propios hijos. Y esta consolidación de la identidad se marca por un aspecto esencial que tiene que ver con la confianza y con la seguridad en ti mismo. Esto sí es lo que más nos importa. Y nos importa psicológica, social y filosóficamente porque nos hace tener la certeza de que la persona que eres, te sientes seguro como eres, te aceptas como eres, te reconoces como tal, te conoces como eres y de esta manera puedes caminar en la vida con una personalidad. Muchos de los problemas que tenemos los hombres y que es algo que lamentablemente no se ha encontrado la manera de educarse a lo largo del proceso formativo durante la escuela es precisamente tener seguridad y confianza en ti mismo. Y este aspecto tiene que ver con unas de las conductas que arrastramos desde niño, que es tener pena, que es tener vergüenza, que es tener como timidez, como esa conducta de cohibido y que eso hace que muchas personas no sientan seguridad y no sientan firmeza en su personalidad y en su carácter.
Por eso es importante que tengas confianza en ti mismo, porque una persona que tiene confianza en sí mismo puede expresar su opinión, obviamente sin petulancia, sin engreimiento, sin presunción, pero puede expresar su opinión de tal forma que sienta que ha vencido la pena, la timidez, el sentirse que va a ser criticado o que le tiene miedo a la opinión de los demás. Y esto es algo que necesitamos ir eliminando. Qué importante es que puedas vivir y transmitirte a ti mismo, viéndote como eres y al mismo tiempo transmitirle a tus hijos, a la gente que está a tu alrededor, el hecho de que te sientas con la confianza de dar tu opinión y de hacer las cosas con forma firme, segura, determinante. Esta parte de la identidad es la que nosotros necesitamos consolidar como padres de familia. Necesitamos que tú tengas clara la forma de pensar que tienes y que sepas claramente cómo expresar lo que piensas y lo que eres capaz de crear, de desarrollar como valores, principios, criterios, formas, maneras, estilos. No importa, todos vamos a cometer errores y todos podemos tener cosas buenas o cosas malas. Podemos hacer cosas más o menos bien o incluso mal, pero las haces y las haces lo mejor que puedes. Esa frase que nos quede grabada, lo mejor que puedes. No trates de hacer más allá ni menos de lo que realmente puedes, porque lo que queremos es tu firmeza de identidad. Así soy. Trataré de siempre ser mejor persona, pero así soy y trataré en todo momento de hacer sentir la seguridad y la confianza que tengo en mí mismo, sabiendo reconocer que puedo cometer errores y que estoy abierto a que los demás me los echen a notar, me los hagan ver, me los puedan de alguna forma identificar como se está usted equivocando, tiene usted fallas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos confianza en lo que sabemos hacer y en lo que estamos haciendo, porque se lo estamos transmitiendo a los demás. Nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotros mismos marca la pauta de la persona que somos. Ese papel es muy importante que nosotros lo plasmemos en el contexto de nuestro hogar, nuestra personalidad, nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotros mismos. Que esto nos lleve a ese otro aspecto que voy a explicar, que es el de la toma de decisiones. Si algo más o menos causa dificultades en la vida, es que una persona no tome decisiones, que se quede atorado en la incertidumbre y en la inseguridad de no saber qué hacer ante las distintas alternativas que nos presenta la vida. En pocas palabras, como lo dicen muchas personas, no saber lo que quieres, no saber lo que te toca hacer o el papel que tienes que desarrollar a lo largo de tu vida. Por eso es importante que tomes decisiones. Lo peor que nos puede pasar, y ya lo hemos señalado en unas otras ocasiones, es quedarte en la duda. No queremos tu duda, queremos tu certeza, tu certidumbre, la confianza en lo que eres capaz de hacer y de lo que eres capaz de expresar y de lo que eres capaz de planear y de lo que eres capaz de decidir. Por eso, toma decisiones, arriésgate. Un padre de familia es aquel que finalmente en su identidad es consciente, seguro de sí mismo, sabe lo que está haciendo, tiene más claridad en sus ideas, en sus planes de vida, sabe lo que quiere y por consiguiente toma las decisiones que él cree que son las correctas y las adecuadas. Si se equivoca, bueno, está abierto también, porque hay que ser humildes, está uno abierto a que nos digan, te equivocaste, eso no es lo correcto, eso no está bien, y finalmente, pues también puedas tú reconocer que te equivocaste, que es una aceptación, y por consiguiente ir finalmente a corregir el error que has cometido. Pero repito, fíjense qué importante, tu identidad, tu confianza en quién eres, tu forma individual de ser ante ti, ante los demás, con confianza, con la seguridad de que de alguna forma
tú sabes lo que quieres, sabes lo que eres, estás decidiendo tomar la ruta que conviene mejor para ti y para tu familia. Y todo esto sin la idea de que tú eres el que mandas en un sentido de imponer y sobre todo de someter y de obligar a que los demás hagan lo que tú crees o lo que tú quieres hacer. Esto es lo que estamos tratando de superar en estas etapas de nuestro desarrollo de la cultura y de la civilización. Que el varón, que el hombre sustente su autoridad no a base del regaño, del castigo, de las reglas, sino a base de su seguridad, su confianza, su claridad de pensamiento, su conocimiento de las cosas, que siempre tiene que ver con el liderazgo y que de alguna forma sepa tomar las decisiones. Otro aspecto que es importante en el rol de esposo, de padre, de hermano, de compañero de trabajo, pues es el papel que significa el poder promover ante los demás el hacer cosas por creatividad y por iniciativa. ¿A qué me refiero con esto? A que tú comprendas que las cosas no se tienen que estar siempre repitiendo de la misma manera. No ser rutinarios. Sí implica saber improvisar, cambiar la ruta de las cosas y innovar, hacer cosas nuevas y distintas. Pero para lograr esto necesitamos tener empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de los demás y que todo padre, todo líder, toda autoridad, incluyendo obviamente la vida laboral, como es la vida familiar, tengas capacidad de comprender que tu modo de ser puede ser cansado, aburrido, muy fastidioso, incluso pues que moleste o incomode. Si tú lo logras detectar a tiempo, te va a ayudar muchísimo a que sientas la confianza en ti mismo de con creatividad cambiar la manera en que estás realizando las cosas y poderle dar un tinte, un toque, una novedad a algo que tú creías que no podías hacer de distinta manera. Esto también marca una pauta muy importante porque nos lleva a una autoridad paterna que finalmente es afectiva, es sensible, es emocional. Hace algunas décadas, quizás un siglo atrás y todavía anteriormente, los hombres no se caracterizaban por ser emocionalmente o por lo menos que no se nos permitía expresar nuestras emociones. Se veía como un criterio de debilidad, como un criterio de vulnerabilidad, de, vamos a decir, incluso de personas que no tenían personalidad de firmeza, de combate, de lucha. Y sí, tenemos que hoy aceptar que con todas las teorías nuevas de la inteligencia emocional y de la inteligencia social, estamos perfectamente convencidos de que el hombre, cuando es inteligente con el manejo de sus emociones, sabe cómo expresarlas y en este caso estamos hablando de sentimientos muy particulares como el de la tristeza, como el de la frustración, como el del coraje, como el del enojo, que son emociones que puedes y debes de aprender a manejar en forma mucho más positiva y no quedarte atrapado en ellas sin poderlas desarrollar de una forma positiva. Entonces, qué importante es saber que una forma de ejercer la autoridad es siendo empático y al mismo tiempo ser sensible emocionalmente ante tus seres queridos y cercanos. Por eso es muy importante que, como lo dicen muchos hijos, papá, abrázame. ¿Por qué no me dices cosas positivas? ¿Por qué siempre me estás solo corrigiendo las cosas negativas que no hice bien? ¿Por qué te enfrascas en solo ver las notas de calificación que reprobé y no te fijas en las calificaciones en las que sí mejoré? ¿Por qué crees que tu autoridad es solo castigarme y a veces ni siquiera tomar en cuenta lo importante que es premiarme? ¿O por qué no eres capaz de eliminar premios y castigos y comprender que si me estás transmitiendo la confianza y la seguridad, con el simple hecho de darme ejemplo de las cosas que sí debo de hacer en la vida, las voy a hacer correctamente como tú también las estás haciendo? ¿Por qué no me enseñas
con el ejemplo, que las cosas se hacen con confianza en sí mismo? ¿Por qué no me muestras finalmente también la trascendencia de que comprendes lo que estoy viviendo, lo que me está sucediendo, y de esa forma me transmites la capacidad de sentirme comprendido, apreciado, digamos, hasta aceptado por como soy, y reconociendo yo también que si tú corriges y aceptas los errores que tienes y que cometes, yo voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué crees que no sé, que estoy cometiendo errores y que estoy en falla? Nos puede decir un hijo también. Pues si lo hace, es porque tú también le estás enseñando que es importante que no te fijes solo en los errores, sino que le transmites la confianza a que él se dé cuenta de sus propios errores. ¿A través de qué? Del conocerse, de autocrítica, de saber tomar conciencia y claridad del tipo de actividades y de acciones que estamos haciendo a lo largo de nuestra vida diaria. Entonces, con esto vamos consolidando que la importancia que tiene la inteligencia social y emocional para poder expresar tú también con conocimiento, con sencillez, el tipo de emociones que estás manejando, que estás teniendo también a lo largo de tu convivencia con tus propios hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues date cuenta qué tan enojón eres, qué persona tan frustrada puedes ser, qué tan desconcentrado andas en la vida, qué tan olvidadizo eres, qué tantos estudios o interés tienes por la cultura, por la sabiduría, por las artes, por la ciencia, realmente qué tanto esfuerzo manifiestas en tu vida, qué tanta capacidad tienes de lucha y de sobreponerte a los problemas y a las dificultades de la vida, qué tanta capacidad tienes de tomar conciencia de lo que te está pasando a ti y de lo que le está pasando a las personas a tu alrededor. Todo esto también nos hace comprender la importancia del manejo que hacemos de nuestros afectos y también de nuestra capacidad de compasión, de misericordia, de caridad, de afecto, de cariño a las personas que nos rodean. Todo esto equivale siempre a estar mucho más claro y consciente de cómo estás conduciéndote a lo largo de tu vida. Y eso es lo que le estás transmitiendo también a tus hijos. Por eso se ha dicho a lo largo de la historia que las palabras sí enseñan, pueden educar, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo es verdaderamente el testimonio que tú das de la manera de ser tuya, de la identidad que tienes, de la personalidad que tú estás mostrándole a tus hijos. Vas a educar más con tus actos, con tus acciones, con el tipo de persona que eres, con la forma de hacer las cosas que tienes, de con el uso inteligente que haces, desde cómo ganas el dinero hasta cómo tú lo gastas, de qué haces en tus tiempos libres o de qué actividades decides hacer durante las vacaciones, o cómo corriges o cómo pretendes que tus hijos sean mejores alumnos o estudiantes en la escuela. ¿De qué manera tú les enseñas la aspiración a la cultura, al conocimiento y al saber? ¿Cómo los motivas en la vida diaria? Todo eso marca tu identidad, tu personalidad, tu forma de ser, tu manera de pensar, tu manera de comportarte a lo largo de la vida diaria. ¿Ves qué importante es el papel del padre? ¿Ves qué importante es el papel de desarrollar la masculinidad? Ahora, esto nos lleva a comprender algo muy importante. Y esto no tiene que ver con que las mujeres no lo tengan o no lo puedan desarrollar. Pero sí hay algo que los hombres tenemos por historia, que es la capacidad de luchar, la capacidad de guerrear, la capacidad de batallar, la capacidad de sobreponernos a las caídas, a los fracasos, a los temas que tienen que ver con la derrota. Esta es una característica que los hombres hemos venido desarrollando a lo largo de tanta historia bélica, de combate, de adaptación, de lucha, de desempeño frente a la agreste naturaleza que en muchos momentos dados, por bella que sea, por maravillosa que es, también nos pone grandes retos y grandes desafíos en momentos muy críticos y muy significativos de nuestra experiencia. Entonces, nuestra capacidad de lucha, nuestra capacidad de esfuerzo
sí es un ingrediente muy característico que nosotros le plasmamos a nuestros hijos. Yo cuando veo jóvenes que les falta capacidad de lucha, que les falta carácter para poderse enfrentar a sus problemas, que les falta seguridad para tomar decisiones, luego me voy a el padre o la madre que no ha transmitido esta capacidad y esta confianza de que el hijo tome sus propias decisiones, de que si se siente abatido, se siente derrotado, se siente disminuido, se siente a lo mejor hasta acomplejado, criticado, devaluado, con baja autoestima, que sí tenga la capacidad de sobreponerse, de luchar, de esforzarse, de salir adelante, que es una de las cosas que tenemos la figura masculina y que perfectamente le podemos transmitir a tus hijos si tú también la has desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu identidad, tu seguridad, tu confianza, tu empatía, tu capacidad de afecto, tu capacidad de amor es un instrumento, es una forma de ser, es una manera, es una herramienta para luchar, para sobreponerte, para no decaer. Queremos entonces que tú también vivas como un padre de familia que sepa levantarse de las dificultades. Si algo hay maravilloso en muchos hombres, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros ancestros, en nuestros padres, y que ahora nos toca a nosotros, es sobreponernos a las carencias, a las dificultades, a las situaciones complejas y difíciles que todos de alguna forma nos toca pasar en nuestra experiencia personal. Y eso queremos que no lo dejes atrás, que no dejes esa oportunidad de mostrar de qué madera estás hecho, de qué temple tienes tú en tu interior, de qué corazón estás hecho, cuáles son tus entrañas históricas como ser humano y que eres capaz también de afrontar los problemas de la vida con más entereza y no ponerte depresivo, triste, derrotado, llorando tus flaquezas y tu vulnerabilidad, cayendo en adicciones, cayendo en derrotas lamentables en las que te tienes que ir a refugiar como vil perdedor, mediocre, ante situaciones que pudiste haberte levantado. Así que también, por eso, una charla como esta nos lleva a la identidad de sobreponerte, de levantarte, de saber que sí tienes capacidad de sacar esfuerzo de donde quiera que esté para poder una vez más volver a la lucha, una vez más volverte a levantar. Perdiste, te derrotaste, se te acabó, no tuviste dinero, se te fueron las cosas por un impulso, por un momento de arrebato. De acuerdo, todos cometemos errores y todos de alguna forma hemos estado en situaciones en las que nos hemos visto tirados en el suelo como viles, derrotados y perdedores. Pero la gran diferencia es quien se sabe levantar y quien sabe seguir adelante y quien sabe volverse a proponer una vez más seguir con todo el esfuerzo en el que venías haciendo. Por eso la persistencia, la perseverancia, la consistencia de tu esfuerzo, de tu trabajo, es una de las grandes virtudes que debemos desarrollar todos los padres de familia. La capacidad de lucha, la capacidad de seguir adelante. Todo a su tiempo, efectivamente. No estamos diciendo que tienes que ser todo en cada momento y en toda circunstancia, ni estamos aspirando a ser perfectos. Claro que no. Reconocemos nuestras flaquezas, debilidades y nuestras muchas maneras complejas según las circunstancias de hacer las cosas. Pero lo que sí queremos es que perseveres en la lucha, que te levantes cuantas veces te caigas y que sepas levantarte con el ánimo de decir, está bien, volví a fallar, volví a fracasar, volví a cometer el mismo error, pero voy a volver a luchar. Fíjense qué interesante es el tema de que los alcohólicos, los adictos, por más que estén derrotados, cuando tienen este carácter de fuerza de lucha, cuando a pesar de que las circunstancias todos parecen ir en su contra y un mundo negro completamente en una situación que creen que nunca van a salir, finalmente, por tener esa mecha encendida en su corazón, porque sus padres de alguna forma les enseñaron a luchar y a sobreponerse, y aunque sea muy difícil y muy complejo, porque vaya que es difícil salir de las adicciones, puedas tú mismo luchar y esforzarte una vez más para dejar incluso el alcohol, el cigarro
o comer comida chatarra en exceso, o incluso estar siempre ambicionando aquello que no tienes y que se convierta en una actividad, digamos, adictiva, como puede llevarte a las adicciones al juego, que son pues muy lamentables porque te hacen más que ganar dinero, tirar el poco que tienes o el poco que has conseguido. Por eso estoy señalando cómo se pone en práctica el tema de la lucha, del esfuerzo, y esta identidad la tiene sin ninguna duda el varón, y que la puede transmitir y que la puede compartir y que la puede marcar como un sello característico de la madera, de la camiseta que tú traes bien puesta, de tus propios ancestros y de ti mismo, y que le has venido poniendo un granito más de un desarrollo mejor para que de alguna forma llegue un momento dado que digas, lo logré. Una vez más, estoy alcanzando una meta. Sí pude, sí lo logré. ¿Por qué no decirlo con toda esa fuerza que hoy podemos con una frase, es querer, es poder? ¿Y por qué no confirmar que unidos con el otro, con los amigos, con los familiares, con los hijos, con los compañeros de trabajo, unirte al sí quiero y al sí puedo, al sentir la fuerza del papel con el que yo aporto algo más a la comunidad, algo más a la sociedad, el sentirme seguro de que soy capaz de levantarme, y por eso lo voy a intentar una y otra vez hasta que lo logre. Ese es el valor de la masculinidad, ese es el valor de la identidad, y que si lo logramos transmitir a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, a nuestras propias hermanas, se va a ver que en este ser humano hay un guerrero, hay un hombre que tiene esta capacidad de salir adelante una y otra y otra y otra vez. Por eso es una facultad masculina que también la tienen las mujeres, y que a ellas hay que aprenderles también ese factor de lucha, de perseverancia, de constancia y de dedicación que también la tienen a su modo y a su estilo. Y que cuando se une con la fuerza masculina de ese empeño por sobreponerse, por luchar, por levantarse con esa constancia y dedicación también a hacer los trabajos más pesados y más rudos, finalmente se es capaz de tener una manera conjunta de darle ejemplo a nuestros propios hijos. Ese es el papel que tenemos los padres. Que no nos pongan a nosotros que el papel de los padres es solamente como nos quieren regalar una bebida alcohólica, ver un partido de fútbol, características que son muy típicamente socialmente incluidas en la masculinidad, como, este sí sabe hacer una carne asada y sabe hacerla muy típicamente como si fuera una terraza hermosa y maravillosa, donde el hombre es el que muestra el arte de poner brasas al carbón y poder cocinar algo. No, no nos vayamos solo a conductas que son socialmente estereotipadas. Vayamos a la esencia de lo que es masculino. La capacidad de aclarar, de pensar, de reflexionar, de ser una persona que no busque dominar por la fuerza, por el carácter de la agresividad violenta. No queremos ese perfil de hombre, queremos el perfil del hombre que piensa, que es íntegro, que sabe dominarse a sí mismo, que es capaz de no gritar y sin embargo manifestar lo que se tiene que hacer o lo se debe de hacer, incluso hasta en momentos de emergencia o de urgencia. Sí, ese es un carácter masculino que debemos de desarrollar. Una identidad en la que nosotros tengamos muy claro que en la educación de los hijos les transmitimos más por el ejemplo, por lo que hacemos, por las cosas que nosotros compramos, por las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, particularmente cuando nos observan y nos ven nuestros hijos, que muchas veces suele ser en esos momentos de la comida, en esos momentos de las trayectorias en el automóvil, lo que vas diciendo cuando vas manejando, lo que vas relatando cuando vas compartiendo esos momentos de vacaciones con nuestros hijos, las decisiones que tomas cuando vas de viaje. Todo eso va marcando una pauta de lo que realmente les estás enseñando. Bueno, como se dan cuenta, hay varios factores que hay que considerar. Esa identidad masculina, la identidad frente a tus propios hijos, frente a tu esposa, en tu vida laboral, siempre en la conciencia de la educación que tienes delante de ti y a tus hijos.
que seas verdadero y auténtico testimonio. Y redondeando entonces la idea, para poder sintetizar, qué importante es tu identidad, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú cultivas en tu forma muy particular de hacer las cosas en la vida, que siempre estés mejorando, que siempre le vayas agregando algo, sobre todo positivo, que siempre sientas que este eres tú, que se marque la pauta de tu personalidad, que se identifique quién eres, cómo eres, y que si reconoces tus defectos y tus fallas, sepas también corregirlos a una manera precisa y correcta, que seas humilde para aceptar que te has equivocado, pero que tengas la capacidad en todo momento de poder echar mano de los recursos que tengas al alcance para ir corrigiéndolos e ir mejorando tu forma de ser. Por eso también en esa identidad, el saber tomar decisiones basadas en tu empatía, en tu capacidad de sensibilizar lo que los otros necesitan, te va a hacer mucho mejor líder. Te va a hacer capaz de anticiparte incluso a lo que los otros, tus seres queridos, tus colaboradores, tu esposa, necesitan y tú se lo proporcionas porque eres observador, porque eres sensible, porque te das cuenta de lo importante de lo que el otro requiere o necesita. Esta es una clave muy importante, la empatía, el afecto, la sensibilidad. De aquí la importancia, y redundando en ello, de la inteligencia emocional, de que seas consciente y conocedor. Cuando nos referimos a inteligencia emocional, nos referimos a la capacidad de pensar con el lenguaje, identificar lo que sientes. Y cuando se te pregunte qué emoción tienes, sepas responder qué es la emoción que estás viviendo. No es lo mismo sentirse con resentimiento que estar con coraje por la frustración. Sí es muy importante que identifiques las emociones y que además de que las identificas, sepas qué hacer con ellas. De aquí la importancia del dominio. Una persona inteligente sabe sobreponerse a las emociones negativas a través de sentimientos y emociones positivas. Si no recurres a las emociones positivas, te vas a quedar atrapado en las emociones negativas. De aquí la importancia clave de saber ser inteligente en el manejo de las emociones y de los sentimientos. Por eso queremos que quede claro la trascendencia de saberte a ti mismo conocedor de el estar luchando por ser mejor persona, por saber estudiar, saber acercarte a la sabiduría, a las cosas que trascienden, por tener esa capacidad de dominio de tu concentración, de tu atención, de estar enfocado, de saber lo que quieres, de saber luchar por aquello que vale la pena alcanzar en esta vida, que tienes esa capacidad de sobreponerte a las cosas negativas, que eres un sujeto que en todo momento te estás manifestando en la fuerza del esfuerzo, de la disciplina, de la persistencia, de la constancia. Queremos que en todo momento seas mejor, padre de familia, mejor persona. Qué mejor entonces que en toda situación tomes en cuenta estas variables: el afecto, el cariño, el esfuerzo, la concentración, la sabiduría, la capacidad de lucha que nos lleva en todo momento a reafirmar nuestra identidad, nuestra fortaleza de ser lo que somos y de ser en todo momento útiles a los demás, como somos útiles también a nosotros mismos, porque somos capaces de romper nuestro egoísmo y de ser capaces de pensar en qué les podemos proporcionar a los demás sin descuidarnos a nosotros mismos, pero no cayendo en la necesidad de mandar ni de someter a los demás para que nos sirvan, sino de al mismo tiempo que ayudas, al mismo tiempo que eres amigable y amistoso con los seres cercanos, también ellos van a aprender a ayudarte a salir adelante. Más solo están ahí para servirme, para poderme atender, para que se cumplan mis expectativas y mis deseos, y se me olvida que mi tarea fundamental es equilibrar y balancear una situación con la otra. Está bien que yo me cuide, que cuide mi cuerpo, que cuide mis hábitos, que cuide mi higiene,
física y mental, que cuide mi alimentación, que cuide el cuidado de mis objetos, de mis cosas, que cuide mi dinero, pero también el cuidar a los demás, el cuidar tu hogar, tu familia, a tus seres queridos. Una tarea muy importante. Y para concluir, tu seguridad. Tu seguridad es muy importante. No tengas miedo. Si tienes miedo a muchas cosas, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a quedarte sin dinero, miedo a que te quedes sin trabajo, miedo a que te asalten, a que te roben, miedo a un accidente, miedos. Finalmente la vida son miedos y lo que queremos es que elimines esos miedos. La seguridad es no tener miedos. Saber que existen, claro, y tomar las prevenciones, por supuesto, y en todo momento y circunstancia, pero no vivir de miedo. En tu corazón debe de haber amor, capacidad de lucha, claridad de conciencia, identidad, fortaleza, no miedo. Somos guerreros y seguiremos siéndolo. Hoy en día, de otra manera y de otra forma. Hoy lo demostramos con civilidad, con sabiduría, con cultura, con los valores humanos. Y por eso queremos en toda circunstancia que salgas adelante como padre de familia. Pues gracias por escucharnos y esperemos que todo esto te sirva y te ayude a pensar más las cosas de una forma positiva, a saber que el esfuerzo y que la lucha, la identidad y la confianza son herramientas que te toca a ti cultivar, trabajar, porque toda semilla que siembras algún día dará sus frutos. No esperes que suceda algo que tú no has sembrado. Siémbralo hoy y cosecharás mañana. Que tengas una muy bonita jornada y, aunque un poco después, un feliz Día del Padre para todos los días lo festejes siendo esta persona que puedes tú, sin duda alguna, llegar a ser esforzándote y trabajando en ello. Muchas gracias.